Cora Whitaker ya había cosido heridas de bala antes, pero nunca en un hombre que acababa de dispararle a otra persona. A los 27 años, había aprendido que el mundo no regalaba misericordia. Había enterrado a su madre siendo joven. Vio a su padre apostar cada dólar que ella ganaba en el turno de noche. Y firmó su último cheque de pago para mantener un techo que ya había perdido. Así que cuando un prestamista de voz suave llamado Félix le prometió que su deuda desaparecería si solo servía bebidas en una fiesta privada, se tragó su orgullo y dijo que sí. Porque la gente desesperada no puede preguntar qué tipo de fiesta es. Ella no sabía que los invitados intercambiaban arte robado y cosas más oscuras en el mismo aliento. No sabía que el hombre en el centro de esa habitación iluminada por velas, al que todos llamaban el sepulturero, era Julian Voss. De 37 años, el jefe criminal más temido de Nueva York. Un hombre que había salido de la nada y no confiaba en nadie, porque la única persona a la que había amado, su hermana pequeña, se le escapó en una camilla de hospital, mientras unos extraños decidían que no valía la pena salvarla. Y ciertamente no sabía que cuando comenzaran los disparos, cuando una bala destinada a Julian atravesara el caos, él la arrastraría a las sombras y presionaría su boca contra la de ella, con fuerza y deliberación, usando a una extraña aterrorizada como máscara para que sus enemigos pensaran que era suya. Duró segundos. Lo cambió todo. Porque en el mundo de Julian, un beso no es ternura, es una marca. Y por la mañana, todas las familias rivales de la ciudad creían que la mujer de ojos cansados y manos de enfermera pertenecía al mismísimo sepulturero. Cora pensó que la habían dejado ir. Pensó que podría volver a su vida tranquila y agotada. No tenía idea de que un hombre que había olvidado cómo sentir algo ya estaba perdiendo el sueño por ella. Que la mujer más cruel de Lampa acababa de marcar su nombre en rojo. O que la única amiga en la que más confiaba no era quien parecía ser. Si te está gustando esta historia hasta ahora, por favor, presiona el botón de me gusta. Compártela con alguien que ame los romances peligrosos. Y suscríbete al canal para no perderte ningún capítulo. Ahora, volvamos a la noche en que todo comenzó. El coche negro se movía a toda velocidad por la noche como una bestia silenciosa. Y durante todo el trayecto, Tomás no dijo ni una palabra más allá de la seca advertencia que le lanzó por encima del hombro mientras la empujaba al asiento trasero. No le digas a nadie lo que viste. No intentes entender lo que acaba de pasar. Y lo más importante, nunca menciones ese nombre. Cuando el coche se detuvo en una esquina desconocida donde Cora nunca antes había puesto un pie, la puerta se abrió de golpe. Y él solo dijo una frase más antes de desaparecer en la oscuridad. Ve a casa y reza para que te olviden. Cora se quedó clavada en la acera fría durante un buen rato. Sus pies descalzos temblaban dentro de sus zapatos baratos, no por el frío del principio del invierno, sino por algo más profundo. Un miedo que se había filtrado hasta la médula de sus huesos. Se llevó una mano a los labios, y por mucho que lo intentó, no pudo borrar la sensación helada que quedó allí. La frialdad de un hombre que nunca había conocido. Un hombre que la había mirado con ojos tan negros como dos pozos sin fondo. Ojos que no contenían el más mínimo rastro de calidez humana. Tomó el último tren del metro de la noche, sentada acurrucada en la esquina del vagón casi vacío. Sus dos manos estaban apretadas en su regazo para evitar que temblaran, y se dijo a sí misma una y otra vez en su mente que todo había terminado, que solo era una enfermera pobre sin nada que valiera la pena quitarle, que esa gente poderosa y aterradora nunca se molestaría en recordar el rostro de una camarera que llevaba bebidas. Cuando llegó a su destartalado apartamento en el 5º piso de un viejo edificio en Brooklyn, el aviso de desalojo todavía estaba pegado a la puerta. Los bordes del papel se curvaban por la humedad. Las palabras impresas en negrita le recordaban que solo le quedaban 9 días antes de ser arrojada a la calle. Y en ese momento, Cora casi se rió de la cruel ironía del destino, porque solo unas horas antes le preocupaba tener un techo sobre su cabeza, y ahora le preocupaba si seguiría viva para necesitar uno. Entró, cerró la puerta con llave, y luego echó el cerrojo de seguridad que nunca había usado en los 3 años que vivió allí. Apoyó la espalda contra la puerta fría, deslizándose lentamente hasta el suelo. Abrazó sus rodillas mientras intentaba respirar.
El apartamento estaba completamente a oscuras y en silencio. Solo la enfermiza luz amarilla de la calle se colaba por la ventana. Pintaba largas y desiguales rayas en la pared desconchada. En esa quietud, Cora podía oír cada latido frenético de su propio corazón. Pensó en su madre, la mujer gentil que había dejado el mundo demasiado pronto, cuando Cora era aún demasiado joven para entender lo que significaba la pérdida, y se preguntó si su madre todavía estuviera viva, si la abrazaría y le diría que todo estaría bien. Aunque tanto madre como hija sabrían que solo era una mentira piadosa. Pensó en su padre, el hombre al que todavía amaba, a pesar de que había convertido su vida en una cadena de largas noches pagando deudas, y una ira familiar creció en su pecho, porque si tan solo él no hubiera pedido dinero prestado, si tan solo ella no hubiera tenido que cargar con esas deudas en su lugar, nunca habría tenido que poner un pie en esa habitación iluminada por velas, resplandeciente de peligro y llena de hombres peligrosos. Pero luego desechó ese pensamiento porque culpar a su padre no cambiaría nada. Y lo que necesitaba ahora era olvidar, sumergirse en el sueño, despertar mañana por la mañana y volver a su pequeña y agotada vida como si esta noche nunca hubiera existido. Se arrastró hasta el baño, abrió un grifo, y cuando vio su rostro en el espejo agrietado, Cora casi no se reconoció. Sus ojos estaban sombreados por la falta de sueño y ahora iluminados por un pánico que nunca antes había visto allí. Se echó agua fría en la cara, tratando de lavarlo todo. Pero por muy fría que estuviera el agua, la imagen de ese hombre seguía volviendo. Su pelo negro, su rostro afilado y frío, sin la más mínima expresión. Y la forma en que la había mirado en ese último momento antes de que Tomás la arrastrara. Una mirada que no pudo descifrar, como si estuviera sopesando cuánto valía ella y al mismo tiempo desconcertado por sí mismo. Se acostó en la cama hundida sin siquiera cambiarse de ropa. Se subió la delgada manta hasta la barbilla y cerró los ojos. Se dijo a sí misma que por la mañana todo volvería a ser como antes. Pero incluso cuando el agotamiento finalmente la arrastró a un sueño interrumpido, una parte profunda del corazón de Cora susurró una verdad que no estaba lista para enfrentar. Que hay puertas que, una vez abiertas, nunca pueden volver a cerrarse del todo. Y que su vida, lo quisiera o no, acababa de tomar un camino del que ya no podía regresar. Pasaron 2 días, y Cora intentó obligarse a creer que la pesadilla realmente había terminado, que podía volver al ritmo familiar de la vida. Como alguien que acababa de despertar de un sueño terrible y decidía no pensar más en ello. Se puso su uniforme de enfermera azul pálido, deshilachado en los puños. Tomó el tren de siempre al hospital público en el centro de Brooklyn, e intentó mantener sus manos ocupadas con las tareas que había hecho miles de veces. Tomar la presión arterial, cambiar vendajes, escribir notas en las historias clínicas, calmar a un anciano que se negaba a tomar su medicina. Pero algo dentro de ella había cambiado. Un cable invisible de tensión se extendía por su pecho. La hacía sobresaltarse cada vez que una puerta se cerraba de golpe. Cada vez que un extraño pasaba por el pasillo y posaba sus ojos en ella, un segundo más de lo normal, se dijo a sí misma que solo estaba siendo paranoica, que las noches sin dormir y el miedo residual le estaban jugando una mala pasada. Pero esa inquietud seguía aferrándose a ella como una fina niebla que no se disolvía. No lo suficientemente clara como para ponerle nombre, pero no lo suficientemente vaga como para ignorarla. Priya fue la primera en darse cuenta. Priya Sharma había trabajado en el turno de noche con Cora durante más de un año. Una chica con una sonrisa cálida y ojos agudos que siempre notaban las cosas que otros pasaban por alto. Y también la amiga más cercana, casi la única, que Cora tenía en esta fría ciudad. Cuando las dos estaban de pie junto al puesto de enfermeras durante su descanso, Priya inclinó la cabeza y la miró durante un largo momento. Luego le tocó suavemente el brazo y preguntó con voz suave: «¿Qué pasa, Cora? Durante los últimos 2 días, pareces como si tu alma hubiera desaparecido. Tienes ojeras y saltas por cualquier cosita. ¿Te ha pasado algo?» Cora forzó una sonrisa, negó con la cabeza y ofreció la excusa familiar que siempre usaba para ocultarlo todo. «Solo estoy cansada. Demasiados turnos seguidos y la situación del alquiler. Ya sabes cómo es».
Pero Priya no la creyó tan fácilmente como de costumbre. Llevó a Cora a la silla de plástico en la esquina de la sala de descanso. Le sirvió una taza de té caliente del termo que siempre llevaba. Y la miró directamente a los ojos con una preocupación que hizo que Cora se sintiera a la vez reconfortada y ligeramente confundida. Porque Priya hizo más preguntas de lo normal. Preguntó a dónde había ido Cora esa noche. Preguntó si se había metido en problemas con su padre o con los cobradores de deudas. Preguntó si necesitaba un lugar temporal para quedarse si la situación de la vivienda empeoraba. Cora aceptó la taza de té con ambas manos, que todavía temblaban un poco, dejando que el calor se filtrara en su piel. Y en ese momento, casi quiso contárselo todo. Quiso descargar el terrible peso que oprimía su pecho. Quiso contarle a Priya sobre la habitación iluminada por velas, sobre el disparo, sobre el hombre de los ojos negros. Pero entonces, la seca advertencia del hombre llamado Tomás volvió a resonar en su cabeza. No se lo digas a nadie. Y se tragó todas esas palabras, diciendo solo en voz baja que estaba bien, que solo necesitaba dormir bien para recuperarse. Priya la miró por un momento más. Algo pasó por sus ojos que Cora no pudo leer a tiempo. Luego sonrió y le dio un suave apretón en la mano a su amiga. Sabes que puedes confiar en mí, Cora. Cualquier cosa, en cualquier momento, siempre estoy aquí para ti. Esas palabras deberían haber consolado a Cora, y lo hicieron. Pero en algún rincón oculto de su interior, un extraño sentimiento parpadeó tan rápido que no pudo atraparlo. Una vaga sospecha sin explicación, porque había algo en la forma en que Priya preguntaba, en su afán que era un poco excesivo, que de repente le pareció extraño a Cora, aunque lo desechó de inmediato, y se regañó a sí misma por volverse tan desconfiada que incluso dudaba de su mejor amiga. Cuando terminó el turno y las dos mujeres se separaron en la puerta del hospital bajo la tenue luz amarilla de la madrugada, Priya la abrazó con fuerza y le dijo que recordara enviarle un mensaje de texto cuando llegara a casa sana y salva. Cora asintió, alejándose en el aire helado, con el corazón un poco más ligero por el calor de esa amistad, sin saber nunca que la vaga inquietud que sentía no era producto de una imaginación agotada, que realmente había ojos observándola, y que a veces el mayor peligro proviene del mismo lugar donde una persona se siente más segura. La noche siguiente, cuando su turno terminó más tarde de lo habitual debido a un largo caso de emergencia, Cora salió sola al estacionamiento detrás del hospital. Eran casi las 2 de la mañana, y toda la zona estaba sumergida en una luz fría que se derramaba de unas pocas lámparas de alta presión. Muchas de las bombillas ya estaban quemadas, dejando parches irregulares de oscuridad que se extendían entre las silenciosas filas de coches aparcados. Priya se había ido a casa antes que ella por un asunto familiar, así que Cora cruzó el estacionamiento vacío sola, con ambas manos metidas en los bolsillos de su delgado abrigo. Su aliento se convertía en humo blanco en el aire helado, y la vaga inquietud que la había seguido durante días, de repente se hizo tan densa que apenas podía respirar, como si algo se estuviera cerrando a su alrededor. Estaba a punto de acelerar el paso hacia la estación de tren cuando una figura se separó de la oscuridad entre dos camiones aparcados cerca de la pared. Un hombre grande con una chaqueta de cuero negra, su rostro oculto bajo la sombra de su gorra, y caminó directamente hacia ella con un paso fácil y amenazador. El tipo de facilidad que pertenece a alguien que sabe que su presa no tiene a dónde huir. Cora se congeló, su corazón latiéndole en la garganta, y cuando el hombre habló, su voz ronca hizo que se le erizaran todos los pelos de la nuca. «Tú eres Cora Whitaker, ¿no eres la enfermera?», dijo. Su boca se curvó en una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Alguien tiene muchas ganas de hablar contigo sobre esa noche en Manhattan, sobre dónde estabas y junto a quién estabas de pie. Y si vienes conmigo en silencio, esto será mucho más fácil para ambos». Cora retrocedió un paso, luego otro, con la boca seca, y balbuceó que se había equivocado de persona, que no sabía nada, pero el hombre solo soltó una risita áspera y se acercó más, su ancha mano extendiéndose para agarrarla del brazo. Y en ese momento aterrador, justo cuando Cora abrió la boca para gritar, una voz fría resonó detrás de ellos y lo cortó todo. «Quítale la mano de encima, ahora si todavía quieres conservar tu vida».
El hombre de la chaqueta de cuero se detuvo en seco, y Cora se giró hacia la voz. Reconoció de inmediato la figura esbelta pero peligrosa de Tomás. El hombre que la había dejado en esa extraña esquina en esa noche fatídica. Ahora estaba allí de pie con ambas manos metidas en los bolsillos de su abrigo negro. Su rostro tranquilo e ilegible, pero sus ojos afilados como cuchillos. Un tenso enfrentamiento se extendió entre los dos hombres. Unas pocas palabras secas intercambiadas en un lenguaje oculto que Cora no entendió del todo. Pero entendió el final cuando el hombre de la chaqueta de cuero escupió en el cemento, le lanzó una mirada llena de odio, y luego retrocedió hacia la oscuridad y desapareció. Dejó a Cora temblando en medio del estacionamiento, con las rodillas a punto de ceder. Tomás se acercó a ella sin una sola palabra de consuelo. Solo la arrastró a la sombra de una pared, lejos de la luz, antes de hablar en voz baja y urgente. Estás en problemas mucho más graves de lo que crees, chica, y necesitas entenderlo ahora mismo. Cora levantó los ojos hacia él, llenos de miedo e ira, y exigió saber por qué. ¿Por qué la buscaban? ¿Qué había hecho mal? Y Tomás la miró fijamente durante un largo momento antes de soltar un suspiro y decirle la verdad que no quería oír. Que en la noche de esa subasta, frente a docenas de ojos pertenecientes a las personas más poderosas y peligrosas de esta ciudad, el hombre llamado Julian Voss la había marcado como suya. Y en el mundo en que vivía Tomás, una marca como esa tenía más peso que un contrato firmado con sangre. Significaba que cada enemigo que Julian tenía, ahora la veía como su debilidad, como una moneda de cambio, como un objetivo. Cora escuchó y sintió como si el suelo bajo sus pies se estuviera derrumbando. Y una oleada de ira surgió dentro de ella, superando incluso su miedo. Apretó ambos puños y forzó las palabras a través de la opresión en su garganta. Pero yo no elegí esto. No quería tener nada que ver con él. Ni siquiera sabía quién era hasta unas horas antes. Y ahora tengo que pagar el precio por algo que nunca acepté. Tomás la miró con una mirada que contenía el más mínimo rastro de piedad, pero también una frialdad brutal. Y luego dijo en voz baja que en su mundo casi nadie podía elegir su propio destino, y que a partir de este momento, lo quisiera o no, el nombre de Cora Whittaker ya no le pertenecía solo a ella. Cora no recordaba cómo había llegado a casa después de esa horrible noche en el estacionamiento. Solo que no había podido cerrar los ojos, sentada acurrucada en un rincón de la habitación, hasta que el amanecer gris se coló por la ventana. Y durante todo el día siguiente, se sobresaltó con cada sonido. Sus manos temblaban tanto que incluso se le cayó un vaso de agua, así que cayó la noche, y todo el viejo edificio se hundió en el silencio. Justo cuando estaba a punto de extender la delgada manta sobre el sofá, porque no se atrevía a dormir en el dormitorio, las luces del apartamento parpadearon de repente y se apagaron. Y en ese momento de oscuridad total, Cora sintió una presencia, una presión invisible que oprimía el aire tan pesadamente que un escalofrío le recorrió la espalda antes de que pudiera ver nada. Apenas había logrado alcanzar el cuchillo de fruta en la mesa de la cocina, cuando una voz profunda y fría sonó desde la oscuridad en la esquina de la habitación. «No necesitarás eso». Cora se dio la vuelta, con el cuchillo temblando en su mano, solo para encontrarse cara a cara con el mismo hombre que había atormentado cada uno de sus sueños rotos durante días. Julian Voss estaba allí, alto e inmóvil entre las enfermizas rayas de luz amarilla que se colaban de las farolas de la calle. Su traje negro parecía fundirse con las sombras hasta que solo destacaban su rostro afilado y frío y sus ojos oscuros, los ojos que todavía recordaba con dolorosa claridad, ojos que no contenían el más mínimo rastro de calidez humana. Preguntó con voz quebrada cómo había entrado, cómo sabía dónde vivía. Julian solo inclinó ligeramente la cabeza. Su boca se curvó en una sonrisa que no era realmente una sonrisa. «No hay una puerta en esta ciudad que pueda permanecer cerrada para mí, señorita Whittaker. Y encontrarte fue incluso más fácil de lo que quería». Dio un paso adelante y Cora retrocedió hasta que su espalda tocó la pared helada. El cuchillo todavía apuntaba frente a ella, aunque sabía que era ridículamente inútil contra un hombre como él. Julian miró la hoja con indiferencia, luego sacó un sobre grueso del bolsillo interior de su abrigo y lo arrojó sobre la mesa con un movimiento descuidado, como si tirara un trozo de basura.
«Hay $50,000 en efectivo adentro», dijo con una voz plana y sin emociones. «Suficiente para que desaparezcas de Nueva York esta noche, cambies tu nombre, te vayas a un lugar lejano. Algún pequeño pueblo en el medio oeste donde nadie sepa quién eres. Y nunca vuelvas. Eres un error, una complicación innecesaria que necesito limpiar. Y esta es la forma más limpia para ambos». Siguió un pesado silencio, y luego algo dentro de Cora, algo que había sido pisoteado y agotado durante los 27 años de su pobre vida, de repente estalló en furia. Dejó el cuchillo sobre la mesa, levantó la cabeza y miró directamente a esos ojos negros mientras hablaba. Su voz temblaba, pero no retrocedía. «Así que eso es todo lo que soy para ti, algo que puedes pagar y desechar, un problema que puedes ordenar y eliminar. ¿Sabes? Toda mi vida demasiada gente me ha visto como algo que se podía comprar. Mi padre me endosó sus deudas. Los prestamistas me convirtieron en un pago. Y ahora estás tú aquí, arrojándome dinero a la cara como si mi vida y mi dignidad pudieran convertirse en los billetes de ese sobre. Puede que sea pobre, puede que no sea nada en tu mundo, pero no estoy en venta, señor Voss, y no aceptaré ni un solo centavo de ti». Un extraño silencio cayó sobre el oscuro apartamento, y por primera vez desde que había entrado, algo parpadeó en los ojos inexpresivos de Julian. Una sorpresa muy leve, como si en todos sus años sentado en la cima del poder, nunca hubiera conocido a nadie que se atreviera a devolverle su dinero junto con su orgullo. La miró fijamente durante un largo rato, su rostro todavía frío como la piedra, pero su mirada cambió. Luego tomó el sobre de vuelta, su voz más baja, pero todavía afilada como el hielo. «Realmente eres una tonta, señorita Whittaker, y tu orgullo no te ayudará cuando vengan a buscarte de nuevo». Luego se dio la vuelta y caminó de regreso a la oscuridad, dejando a Cora de pie allí, con el corazón palpitante, aterrorizada y temblando por el mismo coraje que no sabía que poseía. Después de la noche en que Julian Voss salió de su apartamento con el sobre rechazado, Cora ya no pudo seguir fingiendo que solo era una víctima accidental de un malentendido, porque demasiadas cosas no encajaban. Demasiadas piezas seguían raspando su mente y dejándola incapaz de descansar. Y decidió que si todo este mundo la estaba empujando a un juego cuyas reglas no entendía, entonces, como mínimo, tenía que saber cómo la habían arrastrado a él. Empezó por el origen de todas las desgracias de su vida, su padre, y a la mañana siguiente fue a la destartalada habitación alquilada donde se alojaba Walter Whittaker después de haber empeñado casi todo lo que había poseído. El anciano estaba sentado encorvado junto a la ventana. Sus manos temblaban con el miedo y el arrepentimiento de alguien que había vivido demasiado tiempo dentro de ambos. Y cuando vio entrar a su hija, su rostro se puso extrañamente pálido. Un destello de miedo lo cruzó, que Cora captó al instante. Le preguntó directamente sobre la deuda, sobre el hombre llamado Félix que la había empujado hacia esa fatídica fiesta. Y al principio, Walter solo balbuceó e intentó negarlo con rodeos. Pero cuando Cora le contó sobre el disparo, sobre cómo casi la habían secuestrado en el estacionamiento del hospital, el anciano bajó la cabeza entre las manos y comenzó a confesar entre lágrimas la verdad que había mantenido oculta. Resultó que la deuda de Walter no era con un prestamista ordinario, sino con la familia Dresco, una de las familias más poderosas y brutales del Hampa de Nueva York, el enemigo jurado de Julian Voss. Y ese hombre, Félix, no era un prestamista solitario, como ella había creído, sino alguien que trabajaba directamente para ellos, un pequeño peón dentro de la maquinaria de esa familia. Walter solozó mientras le contaba que había apostado hasta que no le quedó nada para pagar, y cuando los hombres de Dresco vinieron por él, no exigieron dinero, exigieron algo más. Querían que les entregara a su hija, no para hacerle daño, sino para empujarla al lugar correcto, en el momento adecuado. A la fiesta de subastas clandestina donde estaría presente Julian Voss, Cora se quedó helada, mientras las últimas piezas encajaban en una imagen que le heló la sangre, porque se dio cuenta de que su presencia en esa habitación iluminada por velas esa noche nunca había sido una coincidencia, que había sido elegida, preparada, empujada a la órbita de Julian a propósito, por sus propios enemigos. Walter, con palabras entrecortadas y ahogadas, reveló una cosa más
que había escuchado accidentalmente de los hombres de Dresco, que su plan era crear un vínculo entre ella y Julian, aunque solo fuera una frágil sospecha a los ojos de Lampa, para que a partir de ahí pudieran convertirla en una debilidad, un hilo invisible del que podrían tirar para manipular a distancia al monstruo que toda la ciudad temía. Porque un hombre como Julian Voss no tenía familia, ni amante, nada en absoluto que nadie pudiera usar en su contra. Y si podían atribuirle una debilidad, incluso una falsa, entonces tendrían en sus manos un arma de valor incalculable. Lo que ni la familia Dresco ni Walter podían haber esperado era que Julian, accidentalmente, convirtiera esa conexión falsa en algo real esa misma noche, a través de sus propias acciones frente a docenas de ojos observadores, haciendo que su plan tuviera éxito y se saliera del control de todos de una manera que nadie había previsto. Cora retrocedió y se apoyó contra la pared manchada de la habitación alquilada, sintiéndose a la vez furiosa y horrorizada. Y cuando miró al anciano padre, temblando y llorando mientras suplicaba perdón, un dolor desgarrador surgió dentro de ella, porque entendió que con sus propias manos, ya fuera por miedo o porque lo habían obligado, la había vendido a un mundo del que no tenía forma de escapar. No pudo hablar. Solo se dio la vuelta en silencio y salió de la habitación, dejando atrás el llanto de su padre y llevando consigo una verdad más pesada que cualquier cosa que hubiera imaginado, que no era un accidente, sino un peón colocado en el tablero por manos despiadadas, y que el juego acababa de empezar. Llevando la pesada verdad que acababa de aprender, Cora vagó sin rumbo por las frías calles. Su corazón estaba tan vacío y desconcertado que sintió que podría hacerse pedazos. Y al final, sus pies la llevaron por su cuenta al pequeño y acogedor apartamento de Priya en Queens. Porque en toda esta ciudad de 8 millones de personas, Priya era la única persona en la que todavía podía confiar, el único apoyo que le quedaba en una vida que se estaba derrumbando a su alrededor. Priya abrió la puerta, vio el rostro pálido y los ojos enrojecidos de su amiga. Sin hacer una sola pregunta, metió a Cora adentro, le envolvió una manta suave alrededor de los hombros, le preparó una taza de té caliente. Luego se sentó a su lado y esperó en silencio hasta que Cora estuvo lista para hablar. Y entonces, todo se desató. Cora no pudo ocultarlo más. Le contó a Priya todo, o casi todo. Sobre esa noche en la fiesta llena de gente peligrosa. Sobre cómo casi la habían secuestrado. Sobre el hombre llamado Julian Voss, que había llegado hasta su apartamento. Y sobre la horrible verdad de que su propio padre la había traicionado con la familia Dresco, empujándola al juego de gente poderosa, como un peón destinado a ser sacrificado. Sollozó. Sus hombros temblaban, y Priya la abrazó con fuerza, acariciando su cabello enredado. Le susurró palabras suaves de consuelo, diciéndole que no estaba sola, Cora, que estaba allí con ella, que encontrarían una manera, que prometía que no dejaría que nadie le hiciera daño. En esos cálidos brazos, por primera vez después de tantos días aterradores, Cora se sintió protegida. Se sintió como un ser humano, en lugar de un objeto o una pieza de ajedrez. Y se aferró a esa amistad, como una persona que se ahoga, se aferra al último trozo de madera. Priya sugirió que Cora se mudara con ella por un tiempo, al menos hasta que las cosas se calmaran, porque su apartamento era más seguro, más discreto, y a nadie se le ocurriría buscar a Cora allí. Y Cora asintió entre lágrimas, con el corazón rebosante de gratitud por la bondad aparentemente ilimitada de esta amiga. Se sentaron juntas hasta altas horas de la noche, y Priya preparó más té. Escuchó mientras Cora derramaba todo el miedo que había estado llevando dentro. La consoló con la paciencia y la ternura de una verdadera amiga, porque la amistad que Priya sentía por ella en cada gesto de cariño era real, no falsa en absoluto. Y eso era exactamente lo que haría que todo doliera tanto más tarde. Pero en medio de su conversación, cuando Cora llegó a la parte sobre la familia Dresco, estando detrás de todo el complot, Priya le apretó suavemente la mano y dejó escapar que la familia Dresco era conocida por su crueldad. Que Victoria Dresco era una mujer que nunca dejaba sin usar ninguna pieza de su tablero. Y Cora se detuvo por un breve momento porque nunca había mencionado el nombre de Victoria. Nunca le había dicho a Priya que la cabeza de esa familia era una mujer. Y por un instante muy corto,
Miró a su amiga con una vaga confusión pasando por su mente. Pero entonces Priya sonrió suavemente y explicó de la manera más natural que una vez había leído sobre esa familia en algunos informes sobre el hampa. Que cualquiera que hubiera vivido en esta ciudad el tiempo suficiente había oído vagos rumores sobre nombres como ese. Y la explicación sonó tan razonable que Cora inmediatamente desechó la sospecha que acababa de empezar a florecer. Se regañó a sí misma por volverse tan paranoica y desconfiada, que incluso dudaba de la amiga que le había abierto los brazos en su momento más desesperado. Apoyó la cabeza en el hombro de Priya, dejando que el calor y la seguridad del pequeño apartamento calmaran su alma agotada. Y se quedó dormida, creyendo que al menos todavía tenía a una persona a su lado, un lugar donde refugiarse en la tormenta que se cernía sobre ella, sin saber nunca que incluso este refugio más cálido había sido preparado de antemano por las mismas manos que se apretaban alrededor de su vida, y que la amiga que la sostenía en sus brazos llevaba un pesado secreto que podría aplastarlas a ambas. La frágil paz en el apartamento de Priya no duró mucho, porque solo unos días después, cuando Cora acababa de salir del hospital después de un turno de noche y estaba parada en un semáforo en una esquina desierta, un coche pasó a toda velocidad tan cerca que la golpeó con fuerza contra la acera. Y en ese único instante aterrador, una mano la levantó y la arrastró detrás de una pared de ladrillos justo antes de que pudiera pasar algo peor. Cuando el pánico se calmó y se dio cuenta de que todavía estaba entera, Cora se encontró rodeada y protegida por Tomás y dos hombres vestidos de negro. Y esta vez incluso ella entendió que no había sido un accidente, que el enemigo ya no se detenía en observarla o amenazarla, sino que realmente había comenzado a atacar, y que el mundo al que la habían arrastrado se estaba cerrando a su alrededor más rápido de lo que había imaginado. Tomás no le dio tiempo para pensar. La empujó a un coche negro que esperaba en la acera, y aunque Cora luchó y protestó, aunque gritó que no quería tener nada que ver con Julian Voss, que solo quería vivir su pequeña vida en paz, él no respondió más que con una frase fría. Esa vida pacífica ya no existe, que si salía de este coche, no sobreviviría a la noche, y que su jefe le había ordenado que la llevara al único lugar seguro que quedaba. El coche se movió a través de la noche, dejando atrás las calles estrechas de Brooklyn. Cruzó el largo puente y entró en una zona completamente desconocida para Cora, donde imponentes hileras de árboles se erguían inmóviles a ambos lados de la carretera vacía, hasta que finalmente se detuvo ante una enorme puerta de hierro negro que se abrió automáticamente para dejarlos entrar. La mansión de Julian Voss emergió de la oscuridad como una fortaleza silenciosa, enorme y fría. Y cuando Cora cruzó el umbral y entró, no se sintió abrumada por la riqueza como había esperado. En cambio, lo primero que golpeó su corazón fue un doloroso vacío. Vastas habitaciones con techos altísimos yacían ahogadas en la sombra. Largos pasillos se extendían interminablemente sin sonido de risas o voces. No había fotografías familiares colgadas en las paredes. No existía ningún rastro de vida cálida en ninguna parte. Todo era perfecto, lujoso y frío como un museo que la gente viene a admirar en lugar de un lugar donde se supone que alguien debe vivir. Y Cora de repente se dio cuenta de que el hombre más poderoso de la ciudad vivía solo dentro de una soledad tan inmensa que, incluso asustada, sintió que algo en su pecho se oprimía. Julian apareció al final del pasillo, todavía con su familiar traje negro, su rostro aún frío e ilegible. Y cuando llevaron a Cora ante él, ella inmediatamente estalló en resistencia. Dijo que no había pedido que la trajeran aquí, que no quería deberle nada, que preferiría arriesgar su vida ahí fuera que ser encarcelada dentro de esta fortaleza helada como un pájaro en una jaula. Julian la miró con esos ojos negros, y su voz resonó baja y firme. ¿Crees que esto es una elección, señorita Whittaker? Te equivocas. Ahí fuera, intentaron matarte esta noche, y la próxima vez, nadie llegará a tiempo para sacarte de su camino. No te mantengo aquí porque quiera. Créeme, tu presencia es la última complicación que necesito ahora mismo. Pero me guste o no, todo el mundo ahí fuera cree que me perteneces, y si mueres, eso será un insulto que no puedo permitir. Cora apretó ambos puños,
lágrimas de ira asomando a las comisuras de sus ojos. Pero en el fondo, entendió que él tenía razón, que ya no tenía a dónde ir. Ya no le quedaba ninguna elección que hacer. Y mientras estaba allí, dentro de esa vasta y vacía mansión, junto al hombre más solitario que había conocido, Cora se dio cuenta amargamente de que la prisión más segura del mundo había resultado ser el lugar más peligroso de todos para su corazón. Los primeros días en la mansión pasaron pesados y silenciosos. A Cora le dieron una habitación espaciosa pero fría en el piso de arriba, y casi nunca se cruzaba con Julian, el hombre que entraba y salía de la mansión a extrañas horas de la noche. Desaparecía durante horas en el hampa que a ella nunca se le permitió conocer. Todavía sentía odio por él en su corazón, odio por la forma en que la había arrastrado a este infierno, y se dijo a sí misma que mantendría la distancia, que no se permitiría ablandarse ante el monstruo que toda la ciudad temía. Pero una noche, cuando no podía dormir, y estaba de pie junto a la ventana mirando el jardín negro, escuchó un sonido abajo, el sonido de pasos inseguros y una voz baja y áspera que intentaba reprimir el dolor. Y el instinto de una enfermera la impulsó a bajar antes de que la razón pudiera detenerla. Encontró a Julian apoyado en el borde de la larga mesa de su estudio. Un hombro de su camisa blanca estaba oscurecido, su rostro pálido por el dolor que apretaba entre los dientes, mientras Tomás estaba a su lado con la torpeza de un hombre mucho más familiarizado con sostener un arma que con vendar una herida. En ese momento, Cora olvidó su odio, olvidó quién era él, porque ante ella solo había un ser humano herido. Y la parte más profunda de ella, la que había elegido el trabajo de salvar vidas cuando aún era muy joven, habló más fuerte que todo lo demás. Dio un paso adelante, su voz inesperadamente firme incluso para ella misma. «Déjame ver», y le ordenó a Tomás que trajera el botiquín de primeros auxilios. Le dijo a Julian que se sentara, y aunque él la miró con sospecha, aún así cedió y la dejó hacer su trabajo. Las manos de Cora eran rápidas y firmes mientras limpiaba y trataba la herida en su hombro. Manos acostumbradas a miles de cuerpos heridos a lo largo de los años. Pero esta vez, algo era diferente, porque cuando sus dedos tocaron su piel fría, sintió no solo una herida, sino innumerables cicatrices antiguas que se cruzaban. Rastros de toda una vida sumida en la violencia y el dolor. Y una compasión que no quería admitir se agitó silenciosamente dentro de ella. Julian se sentó inmóvil bajo sus manos, sus ojos oscuros observando cada movimiento que hacía con una extraña atención, como si nadie lo hubiera tocado nunca con delicadeza en lugar de odio. Y en medio de ese silencio, habló en voz baja, su voz grave y áspera. «¿Por qué haces esto? Después de todo lo que te he hecho, después de arrastrarte a este infierno, deberías haberme dejado de sangrar». Cora se detuvo un momento, luego levantó los ojos para encontrarse con los de él, y dijo con voz tranquila pero inquebrantable, «Porque soy enfermera, señor Voss, y para mí, una vida humana es una vida humana. Ya sea que pertenezca a un niño inocente o al hombre más poderoso de la ciudad, ya sea que pertenezca a alguien que amo o a alguien que odio, yo no decido quién merece ser salvado y quién no. Porque en el momento en que la gente empieza a sopesar qué vida vale más que otra, ese es el momento en que pierden su propia humanidad». Esas palabras parecieron tocar algo muy profundo dentro de Julian, porque vio como su rostro frío como la piedra se resquebrajaba por un brevísimo instante. Una dolorosa oscuridad pasó por sus ojos, un viejo dolor que ella no podía entender. Y en ese corto momento, ya no parecía un monstruo, sino un hombre solitario que llevaba una herida dentro de él más profunda que todas las cicatrices de su cuerpo. Cuando Cora terminó de vendarlo y retrocedió, los dos solo se miraron a la tenue luz. Y aunque ninguno de los dos dijo una palabra más, ambos sintieron que algo invisible entre ellos acababa de cambiar, que una pequeña grieta había aparecido en un muro helado, y que después de esta noche ya no sería fácil para ellos seguir mirándose como enemigos. Después de la noche en que Cora vendó su herida, un cambio difícil de nombrar comenzó a filtrarse en el aire frío de la mansión, y Julian comenzó a aparecer más a menudo, durante las altas horas en que ninguno de los dos podía dormir. A veces solo sentados en silencio en la misma habitación, a veces intercambiando unas pocas palabras secas.
como si estuviera tanteando el terreno para enfrentar una emoción que había enterrado durante demasiado tiempo. Una noche, cuando Cora entró en el estudio para devolver un libro que había tomado prestado, encontró a Julian de pie, inmóvil, frente a la chimenea. Sostenía un viejo marco de fotos en la mano. Y la forma en que miraba esa fotografía, con un raro dolor desnudo que no había logrado ocultar a tiempo en un rostro que solía ser frío como la piedra, la hizo detenerse en el umbral. Él no la echó. En cambio, después de un largo silencio, habló en voz baja, su voz grave y distante, como si hiciera eco desde algún lugar lejano en el pasado. Se llamaba May, mi hermana pequeña, y era la única persona en este mundo que me amó incondicionalmente. Cora se acercó en silencio, y a la luz parpadeante del fuego, vio el rostro de una niña en el marco. Una sonrisa clara y brillante, y ojos que brillaban con vida. Y Julian comenzó a contarle, cada palabra lenta y pesada, como si cada frase abriera una herida que nunca había sanado. Le contó que cuando eran jóvenes, sus padres murieron pronto, dejando solo a dos niños que se apoyaban el uno en el otro en los barrios más pobres y oscuros de la ciudad. Que él había hecho de todo, incluso cosas que le hicieron perder pedazos de su propia alma, solo para que May tuviera comida, un lugar donde dormir, un futuro. Pero entonces May enfermó, una enfermedad que necesitaba tratamiento urgente, y él la llevó al hospital en la noche, con todo el poco dinero que había logrado reunir. Pero en ese entonces solo era un chico pobre, andrajoso y sin nombre, sin seguro, sin depósito, sin dinero. Y la gente de allí los miró con ojos indiferentes. Los dejaron esperando hora tras hora en un rincón frío del pasillo, mientras la condición de May empeoraba cada vez más. Julian se detuvo, su mano agarrando el marco con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Y continuó con una voz quebrada que Cora nunca había escuchado de un hombre que parecía no tener sentimientos. Decidieron que no valía la pena salvarla, Cora, solo porque no teníamos dinero. Sopesaron la vida de mi hermana y concluyeron que no tenía suficiente valor. Y ella murió allí mismo, en esa camilla, en mis brazos, en medio de un lugar que se suponía que debía salvar a la gente, simplemente porque yo era demasiado pobre para comprar su vida. Cora se quedó helada. Las lágrimas ya corrían por sus mejillas porque entendía más que nadie. Entendía ese dolor. Entendía la cruel injusticia de un mundo donde la vida se reducía a números. Y de repente se dio cuenta de que lo que había dicho la noche anterior, sobre nunca sopesar una vida como más valiosa que otra, había tocado la herida más profunda y central dentro de él. Entendió que toda la crueldad, todo el poder que Julian había acumulado a través de la sangre y la oscuridad durante tantos años, había comenzado con esa noche fatídica. Con el juramento de un niño destrozado de que nunca más se permitiría ser impotente y pobre, que se volvería lo suficientemente fuerte como para que todo el mundo le temiera, para que nadie pudiera volver a menospreciar las vidas de las personas que amaba. Cora dio un paso adelante y con un impulso que no pudo resistir, colocó suavemente su mano sobre la de él mientras apretaba el marco de la foto. Un gesto suave y silencioso, y susurró que May no merecía morir de esa manera, que nadie merecía morir de esa manera, y que lo sentía mucho. Lo sentía por el niño que una vez fue, que se vio obligado a llevar un dolor demasiado pesado para su edad. Julian levantó los ojos hacia ella, y en esos ojos negros, por primera vez, Cora ya no vio a un monstruo, sino a un niño huérfano llorando por la hermana pequeña que no había podido salvar. Y en ese momento de quietud junto al fuego, un hilo invisible unió a dos almas heridas. Dos personas que el mundo había desechado, encontrando ahora el uno en el otro una comprensión que ninguno de los dos se había atrevido a esperar. Esa noche, después de que Julian abriera su corazón sobre May, pareció como si alguna puerta entre ellos se hubiera entreabierto. Y permanecieron sentados junto al fuego moribundo, en un silencio que ya no se sentía pesado, sino extrañamente cálido. Hasta que Cora fue quien lo rompió, porque sintió que si él le había entregado la herida más profunda de su interior, sería injusto que ella mantuviera ocultas las suyas. Comenzó a hablar en voz baja, no de la manera seca de enumerar desgracias a la que se había acostumbrado a ocultar, sino con una voz pequeña y temblorosa, como si por primera vez se estuviera permitiendo sentirlo todo de nuevo. Dijo que lo que más recordaba de su madre
no era su rostro, porque ese rostro se había desvanecido poco a poco a lo largo de los años, sino sus manos, las manos que siempre estaban cálidas cuando se posaban en la frente de Cora cada vez que estaba enferma. Y esa sensación de estar protegida era lo único que le había hecho creer que el mundo alguna vez había sido amable con ella. Le contó que cuando su madre murió, ese calor pareció irse con ella, dejando atrás a una niña que tuvo que aprender a crecer sola en una casa que se volvía cada vez más fría, junto a un padre al que todavía amaba incluso mientras él se perdía lentamente. Y confesó que lo más doloroso no había sido la pobreza o las deudas acumuladas, sino la sensación de ver a alguien que amaba deslizarse hacia la oscuridad, mientras ella permanecía indefensa, incapaz de traerlo de vuelta. La sensación de amar a alguien y resentirlo al mismo tiempo, y luego culparse a sí misma por el resentimiento. Julian escuchó sin interrumpir ni una vez, sin un solo gesto de impaciencia. Solo la observaba atentamente con esos ojos oscuros que ahora se habían suavizado tanto. Y ese silencio atento suyo, esa presencia completa, hizo que Cora se sintiera escuchada de una manera que nunca había experimentado en su solitaria vida. Continuó contándole que por eso había elegido ser enfermera. No porque hubiera soñado con algo grandioso, sino porque sabía demasiado bien lo que se sentía al estar junto a la cama de alguien que amaba y no poder hacer nada. Y se había prometido a sí misma que aprendería a no volver a ser tan indefensa, que se convertiría en las manos cálidas que se posan en la frente de alguien en su momento más oscuro, exactamente como su madre había hecho una vez por ella, para que nadie tuviera que dejar este mundo en la frialdad y la soledad. Cuando llegó a ese punto, Julian habló en voz baja, su voz grave y lenta. «Así que ambos elegimos nuestros caminos a partir del mismo dolor», dijo. «La única diferencia es que tú elegiste salvar a la gente, mientras que yo elegí volverme lo suficientemente poderoso como para que nadie pudiera volver a hacerme daño. Y quizás por eso he vivido todos estos años y sigo tan solo. Mientras que tú, por mucho que hayas sufrido, has conservado algo que yo perdí hace mucho tiempo». Cora lo miró, y en el último resplandor del fuego, vio lo parecidos que eran los dos, a pesar de estar en extremos opuestos de la vida. Ambos eran niños que el mundo había rechazado. Ambos llevaban heridas que nunca habían sanado, diferentes solo en las formas que habían elegido para sobrevivir. Y fue esa comprensión silenciosa la que hizo que algo tierno y peligroso comenzara a arraigarse entre ellos. Ninguno de los dos se atrevió a nombrarlo. Ninguno de los dos se atrevió a extender la mano y tocarlo. Porque ambos sabían que este sentimiento que comenzaba a florecer estaba prohibido, una imprudencia que podría destruirlos a ambos. Pero cuando el fuego finalmente se apagó y fueron tragados por la oscuridad en la pequeña distancia entre ellos, Cora sintió que su corazón latía de una manera que sabía que no debería. Y entendió que su corazón estaba traicionando silenciosamente a su razón, siendo atraído hacia el hombre más solitario que había conocido, aquel al que debería haber temido más que a nadie en el mundo. Y sin embargo, ahora se había convertido en la única persona que la hacía sentir comprendida hasta lo más profundo de su alma. La frágil paz entre ellos no duró mucho, porque unas noches más tarde, la mansión, generalmente tan silenciosa, de repente se llenó de pasos apresurados y voces tensas. Y cuando Cora bajó para ver qué estaba pasando, se encontró con una escena que le heló la sangre. En medio del gran salón, un joven estaba arrodillado en el suelo, su rostro pálido de miedo, sujetado firmemente por dos de los hombres de Julian. Y de pie, imponente ante él, estaba Julian Voss, completamente regresado al monstruo frío que había conocido en esa primera noche, sin rastro del hombre que había abierto su corazón junto a la chimenea, su rostro duro como piedra tallada, sus ojos negros sin la más mínima onda de sentimiento. Tomás estaba a su lado, su voz baja y urgente, mientras explicaba que el joven, cuyo nombre era Eli, había sido sorprendido enviando información al exterior. Que él era quien había filtrado el horario de Cora a la familia Dresco, lo que llevó al ataque en la calle unos días antes. Y que en su mundo, la traición solo tenía un precio. Julian no dijo mucho, solo dio una orden fría de llevarse al hombre y ocuparse de él como siempre se ocupaban de los traidores. Y la forma en que lo dijo,
Tranquilo y decidido, como si ordenara a alguien que retirara un trozo de basura, hizo que Cora se estremeciera al darse cuenta de que el hombre que tenía delante había dado órdenes como esas cientos de veces sin pestañear. Pero entonces el joven llamado Eli se derrumbó, sollozando, suplicando con desesperación. Y a través de sus palabras entrecortadas, Cora escuchó una verdad que le retorció el corazón, que lo había hecho no por codicia o lealtad comprada, sino porque la familia Dresco había tomado como rehén a su madre anciana y enferma, amenazando con matarla si no cooperaba, y se había visto forzado a una elección imposible entre la lealtad a su jefe y la vida de la madre que le había dado a luz. El detalle de un hijo llevado a la desesperación por la vida de su madre tocó algo demasiado profundo dentro de Cora, y antes de que la razón pudiera detenerla, se interpuso directamente en medio de la habitación. Se colocó entre Julian y el joven arrodillado, un acto imprudente y demente que dejó incluso a Tomás atónito. Levantó la cabeza y miró directamente a los ojos negros de Julian. Su voz temblaba, pero no retrocedía. «Detente», dijo. «¿Oíste lo que acaba de decir? Solo intentaba salvar a alguien que amaba, igual que tú una vez, igual que cualquiera de nosotros haría. Y si le haces daño ahora, ¿en qué te diferencias de la gente que le dio la espalda a May hace tantos años? La gente que decidió que algunas vidas no valían la pena ser salvadas». Toda la habitación se sumió en un silencio sepulcral. El aire se espesó, y todos los ojos se volvieron hacia Julian porque nadie, ni una sola persona, en todos estos años, se había atrevido a interponerse en el camino de una orden del sepulturero. En ese momento, Cora vio una lucha violenta surgir en sus ojos. El instinto despiadado forjado a través de décadas de oscuridad, chocando con algo nuevo y frágil que ella acababa de plantar en su alma, y el mundo entero pareció contener la respiración mientras esperaba. Entonces, muy lentamente, Julian aflojó la mano que había apretado con fuerza, apartó la cara, y con una voz ronca, tan baja que era casi imposible de oír, ordenó que se llevaran a Eli y lo confinaran en lugar de ocuparse de él. Ordenó una investigación sobre el secuestro de su madre, y luego salió de la habitación sin mirar atrás, dejando atrás a Tomás, que miraba a Cora con asombro y preocupación, y a los hombres que murmuraban entre ellos en estado de shock. Esa noche, de pie sola en la habitación que acababa de presenciar algo sin precedentes, Cora entendió que había colocado la primera piedra en el camino para ablandar a ese hombre. Pero también reconoció vagamente una verdad aterradora, que su vacilación frente a sus propios hombres había revelado una grieta en el imperio de hierro que había construido. Y en un mundo donde la blandura se consideraba una debilidad fatal, esa grieta podría convertirse en la cosa más peligrosa de todas para ambos. La noticia de que el sepulturero había detenido su mano ante un traidor, la noticia de la presencia de una mujer misteriosa dentro de su mansión, se extendió por el hampa tan rápido como el fuego por la hierba seca. Y solo unos días después, Julian recibió un mensaje que ni siquiera él podía ignorar. Una citación del Consejo de las 5 Familias, la máxima autoridad compuesta por los jefes de los 5 linajes criminales más antiguos, las personas que mantenían las leyes no escritas que gobernaban todo el hampa de la ciudad. Esa noche, Julian se vio obligado a llevar a Cora con él, porque ella era el tema de esta citación. Y cuando el coche negro los llevó a un antiguo edificio escondido detrás de altos muros, Cora sintió un miedo frío como nunca antes había conocido, porque esta vez estaba a punto de enfrentarse no a un solo enemigo, sino a todo un sistema de poder que había existido durante generaciones. Entraron en una vasta sala sumida en una luz tenue, donde 5 personas se sentaban en sillas altas dispuestas en semicírculo. Sus rostros envejecidos y fríos estaban marcados por décadas de gobernar a través de la sangre. Y en esa atmósfera sofocantemente solemne, todas las miradas se volvieron hacia Cora con un frío escrutinio, como si fuera un objeto que se exhibía para ser evaluado. La mujer sentada en el centro, una anciana de pelo plateado y ojos afilados como el hielo, habló primero. Dijo que la aparición de esta mujer había creado una debilidad nunca antes vista en los muchos años de gobierno de Julian.
Que todo el Hampa ahora sabía que el sepulturero tenía algo que perder, y un rey con una debilidad era un rey peligroso para la estabilidad de todos. Según sus antiguas leyes, declaró, una situación como esta solo tenía dos soluciones. O Julian tenía que eliminar esta debilidad, haciendo que la mujer desapareciera de su vida de forma decisiva y para siempre, o tenía que declararla formalmente su esposa ante todas las familias, poniéndola bajo la protección de la ley del Hampa y convirtiéndola en una parte inseparable del Imperio Voz. Y tenía exactamente un mes para tomar su decisión. Cora se quedó allí sintiendo como si el suelo bajo sus pies se estuviera abriendo, porque ambas opciones eran sentencias. Por un lado, la muerte. Por el otro, ser encadenada para siempre al oscuro mundo del que siempre había anhelado escapar. Y entonces, desde el rincón sombrío de la habitación, sonó una voz dulce pero helada, y una elegante mujer de mediana edad con una belleza cruel salió de la oscuridad. Y Cora supo al instante que se trataba de Victoria Dresco, la que había movido los hilos detrás de toda la tragedia de su vida. Victoria sonrió, una sonrisa que helaba la sangre. Luego habló con falsa preocupación, sugiriendo que era una lástima que un hombre poderoso como Julian se dejara perturbar por una pobre enfermera de origen incierto, y dejó en el aire una pregunta cargada de implicaciones para sembrar la duda. Preguntó si alguna de las personas honorables presentes se había preguntado alguna vez por qué esta mujer había aparecido exactamente en el momento y lugar adecuados. Si era realmente tan inocente como parecía, o si era un peón plantado por otra persona. Cora se quedó paralizada al darse cuenta de que Victoria estaba convirtiendo hábilmente su propio complot en una lanza dirigida contra ella, plantando en Julian y en todo el consejo la semilla de la sospecha de que ella podría ser la traidora. Rápidamente miró a Julian, buscando confianza en esos ojos oscuros. Pero su rostro era tan frío y cerrado que no pudo leerlo, y una dolorosa confusión surgió en su interior mientras se preguntaba si las venenosas palabras de Victoria habían logrado sembrar la duda en el hombre en el que acababa de empezar a confiar. Cuando salieron de ese antiguo edificio en un pesado silencio, Cora entendió que la cuenta atrás de un mes había comenzado a correr, y que su destino ahora estaba enteramente en manos de un hombre que se debatía entre un sentimiento recién despertado y las sospechas venenosas que su enemiga había plantado tan hábilmente. En los días posteriores a la citación, Julian se volvió extrañamente distante. Empezó a desaparecer de nuevo a horas inusuales, evitando la mirada de Cora, y el frágil calor que una vez había comenzado a encenderse entre ellos parecía haber sido reemplazado por una pesada tensión que ella no podía entender. Hasta que una noche, él la llamó al estudio, y ella entró para encontrarlo de pie junto a la ventana, de espaldas a ella. Su postura era tan solitaria que le dolió el corazón. Sobre el escritorio había un maletín de cuero, y cuando él se dio la vuelta, su rostro mostraba una fría determinación. Pero sus ojos ocultaban algo que nunca había visto antes. Un dolor contenido hasta el borde mismo de la ruptura. Habló con una voz baja y uniforme, tratando de evitar que se quebrara. Dijo que lo había arreglado todo, que dentro de ese maletín había una identidad completamente nueva. Documentos, un pasaporte, dinero, un billete de avión a una pequeña y pacífica ciudad en la costa oeste. Una casa ya preparada, una nueva vida donde nadie de este mundo podría encontrarla jamás. Donde podría empezar de nuevo, seguir trabajando como enfermera, vivir la vida normal y segura que siempre había anhelado. Cora se quedó inmóvil, y lo que la confundió no fue la oferta en sí, sino la forma en que lo dijo, porque esta vez no había un sobre arrojado sobre la mesa con desprecio, ningún tono que la tratara como una complicación que debía ser eliminada, sino una dolorosa ternura oculta bajo cada palabra. Y de repente entendió que el hombre que estaba frente a ella no quería que se fuera en absoluto, pero se estaba obligando a dejarla ir. Se acercó y preguntó en voz baja, ¿por qué? ¿Por qué ahora? Y Julian guardó silencio durante un largo rato antes de hablar. Su voz ya no podía aferrarse a su frialdad. Dijo que había pasado muchas noches sopesando las dos opciones que el consejo le había dado, y se había dado cuenta de que si la declaraba su esposa, la ataría para siempre a un mundo lleno de sangre y oscuridad.
La convertiría en el mayor objetivo para cada enemigo que tenía. Y entonces, un día, tendría que quedarse allí y ver cómo la herían por su culpa. Tal como una vez se quedó indefenso y vio morir a May. Y eso era algo que no podía soportar por segunda vez en su vida. Perdía a la única persona que amaba porque era demasiado débil para protegerla, dijo. Sus ojos oscuros ahora brillaban con un dolor desnudo. Y no dejaré que la historia se repita. Prefiero que me odies por el resto de tu vida. Prefiero que te vayas lejos y me olvides, a tener que verte morir por el mundo al que te arrastré. Porque esta vez, por primera vez en muchos años, tengo algo que perder de nuevo. Y eso me asusta más que cualquier enemigo. Esa confesión, pronunciada por un hombre que nunca había sabido expresar nada más que frialdad, golpeó directamente el corazón de Cora. Y en ese momento, se dio cuenta de una verdad de la que había estado huyendo durante días, que se había enamorado de él. De alguna manera se había enamorado de este hombre solitario y herido. Se había enamorado de la persona a la que debería haber temido más en el mundo. Las lágrimas rodaron por su rostro, y quiso decirle que no quería irse, que no quería seguridad si el precio era no volver a verlo nunca más. Pero las palabras se le atascaron en la garganta, porque vio en sus ojos una resolución que ya no podía ser sacudida. Un amor expresado a través de este doloroso acto de dejar ir. Él se acercó, le secó suavemente la lágrima de la mejilla, con una ternura que le rompió el corazón. Luego susurró que alguien la llevaría al aeropuerto por la mañana, que debía vivir bien, vivir feliz y olvidar todo lo que pertenecía a este mundo, incluyéndolo a él. Luego se dio la vuelta y salió rápidamente de la habitación antes de que ella pudiera ver las lágrimas que amenazaban con asomar en sus propios ojos. Dejando a Cora de pie, sola, en el frío estudio, sosteniendo un corazón que acababa de aprender a amar y ya tenía que aprender a romperse. Al otro lado de la ciudad, en una oscura oficina enterrada en lo profundo del territorio de su familia, Victoria Dresko estaba de pie junto a la ventana. Miraba las luces de la noche, con una rara irritación grabada en su elegante rostro, porque el intrincado plan que tanto esfuerzo le había costado organizar se le estaba escapando lentamente del control. Su plan original había sido perfecto: empujar a esa pobre enfermera a la órbita de Julian. Crear una conexión que hiciera creer a todo el Hampa que el sepulturero tenía una debilidad, y luego usarla como un hilo invisible para tirar y manipularlo a distancia, forzándolo a hacer concesiones en disputas territoriales, debilitándolo sin necesidad de encender una guerra que dañaría a ambos bandos. Pero todos sus cálculos se habían derrumbado, porque en lugar de exponer esa debilidad para que ella la explotara, Julian había hecho algo que nadie esperaba. Había tomado a la chica y la había escondido dentro de su mansión más fortificada. La había rodeado con sus guardias más leales, la había hecho completamente inalcanzable. Y el hilo que Victoria había pretendido usar para controlar a su marioneta ahora había sido cortado limpiamente. La furia del fracaso llevó a esa mujer despiadada a una decisión mucho más imprudente y directa. Si no podía usar a la chica como una pieza para manipularlo desde lejos, entonces la convertiría en un cebo para atraer a la bestia misma fuera de su guarida. Porque Victoria entendía perfectamente que si Julian había llegado tan lejos como para esconder a la chica con tanto cuidado, ella debía tener un valor especial para él. Y un cebo lo suficientemente valioso podría hacer que incluso el depredador más cauteloso cayera en una trampa. Convocó a Félix, el secuaz que había empujado a Cora a esa fatídica fiesta, y le ordenó que encontrara el paradero de la chica a cualquier costo. Pero Félix, aunque había buscado por todas partes, no pudo acercarse a la mansión fuertemente custodiada de Julian. Así que recurrió al eslabón más débil de toda la historia, el pobre padre de Cora. Félix y los hombres de Dresko fueron a la destartalada habitación alquilada de Walter Whitaker, y esta vez ya no usaron palabras dulces ni promesas para borrar su deuda, sino amenazas desnudas, forzando a ese hombre viejo y tembloroso a revelar todo lo que sabía sobre el paradero de su hija. Walter, ya atormentado por la culpa porque él mismo había empujado a su hija al peligro, intentó resistirse. Les suplicó que perdonaran a su hija, pero ante la crueldad de los hombres de Dresko, ese padre indefenso finalmente se quebró, y reveló que,
aunque no sabía exactamente dónde estaba Cora, sabía de Priya. Sabía de la única amiga cercana en la que su hija confiaba. Sabía de la conexión que podía usarse para rastrearla. Y entonces, en lugar de dejarlo ir después de exprimirle hasta la última gota de información, Victoria Dresko dio una orden fría y calculada. Ordenó a sus hombres que se quedaran con Walter, que lo confinaran en una habitación cerrada dentro de la guarida de la familia. Porque esa mujer intrigante entendía que este padre todavía tenía un valor final. Podía convertirse en una palanca, un rehén para negociar, una carta de reserva en caso de que el cebo principal no funcionara, o en caso de que necesitara algo más para controlar a la chica. Esa noche, cuando la trampa había sido tendida y cada pieza se había movido a su lugar, Victoria Dresko sonrió de nuevo con su familiar sonrisa cruel, porque sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que el hilo que acababa de encontrar la llevara directamente a la chica que Julian luchaba tanto por proteger. Y cuando eso sucediera, no solo Cora caería en sus manos, sino que el monstruo más infame de Nueva York entraría por sí mismo en la trampa mortal que lo esperaba. Mientras que en esa lejana mansión, ni Cora ni Julian tenían idea de que la red oscura se estaba cerrando silenciosamente a su alrededor. Esa fatídica mañana llegó más rápido de lo que Cora podría haber imaginado, porque mientras se preparaba para el viaje que su corazón roto no quería hacer, con un coche ya esperando para llevarla al aeropuerto según los arreglos de Julian, el vehículo fue detenido en el camino por extraños. Y antes de que el conductor pudiera reaccionar, Cora fue sacada a rastras del coche y llevada en un torbellino de caos. Cuando despertó del mareo, se encontró en una habitación desconocida, elegante pero fría, sin ventanas, y con la única puerta cerrada con llave. Y el miedo creció en su interior al darse cuenta de que lo que siempre había temido finalmente había sucedido. Había caído en manos del enemigo. No mucho después, la puerta se abrió y Victoria Dresko entró con el porte regio de una reina. Su rostro altivo estaba adornado con una sonrisa fría. Y se sentó en la silla frente a Cora, estudiando a la chica como si estudiara a un pequeño animal recién atrapado en una trampa. Su voz era dulce, pero afilada como una cuchilla, mientras decía que por fin podía conocer cara a cara a la mujer que había hecho que el intocable sepulturero perdiera la claridad de mente. Admitió sin rodeos que Cora no era más que un cebo, un trozo de queso puesto en una ratonera para atraer a Julian a entrar por sí mismo, que una vez que él viniera a salvarla, los dos terminarían juntos y el imperio Voss se derrumbaría para dar paso al gobierno de la familia Dresko. Cora, aunque temblaba de miedo, intentó que su voz no se quebrara, y preguntó, ¿por qué? ¿Por qué deseas tanto el poder que estás dispuesta a destruir tantas vidas? Y esa pregunta pareció remover algo dentro de esa mujer despiadada. Porque Victoria guardó silencio por un momento, y en ese instante, su orgullosa máscara se resquebrajó brevemente. Reveló un profundo agotamiento que ni el dinero ni el poder podían ocultar. Pero rápidamente recuperó su frialdad, se levantó y se fue, dejando a Cora sola en la habitación cerrada. Y fue durante esas horas de confinamiento, a través de los susurros accidentales de los asistentes que iban y venían, a través de tensas llamadas telefónicas que resonaban desde el pasillo, que Cora, con la sensibilidad de alguien que trabajaba en medicina, lentamente reconstruyó un secreto que Victoria Dresko ocultaba con más cuidado que cualquier otra cosa. Esa mujer poderosa que podía comprar casi todo el hampa era impotente ante lo único que ninguna cantidad de dinero podía salvar. Su única hija, la niña que amaba más que a su propia vida, estaba en estado crítico debido a una enfermedad devastadora. Una condición ante la cual incluso los mejores y más caros médicos que su dinero había contratado solo podían inclinar la cabeza y admitir la derrota. Cora escuchó, y poco a poco entendió que toda la crueldad de Victoria, toda su loca ambición por tomar el poder en los últimos días, también podría haber surgido en parte de la desesperación y el dolor de una madre obligada a ver a su hija consumirse sin poder hacer nada. Una impotencia terriblemente similar al dolor que Julian había llevado una vez con May.
y se dio cuenta de que incluso este monstruo vicioso llevaba una herida muy humana en su interior. Y entonces, en medio del miedo y la desesperación, un tenue hilo de luz comenzó a encenderse en la mente de Cora, porque entendió que aunque no tenía un arma, ni poder, ni hombres leales a su mando, tenía algo que ni Victoria Dresko ni todo su dinero poseían: las manos y el conocimiento de una enfermera devota, un arma en la que nunca antes había pensado. Y comenzó a calcular en silencio, no un plan de escape sin esperanza, sino una salida mucho más audaz. Un camino en el que usaría el mismo trabajo de salvar vidas, la misma creencia de que cada vida tenía valor, para convertir a su enemiga más despiadada en algo que ni siquiera ella en ese momento se atrevía a nombrar. Mientras Cora calculaba en silencio su salida, la puerta de la habitación donde estaba retenida se abrió de nuevo. Pero la persona que entró esta vez no fue Victoria ni uno de sus fríos secuaces. Era una figura tan familiar que Cora sintió que su corazón se detenía. Priya, su amiga más cercana, la persona en la que había confiado absolutamente. Ahora estaba allí, en el umbral, con una bandeja de comida en las manos y un rostro pálido empapado en lágrimas. En el primer instante, una tonta esperanza se encendió dentro de Cora. Pensó que Priya había seguido el rastro y había venido a rescatarla, y llamó el nombre de su amiga con un alivio ahogado. Pero cuando vio la culpa y el dolor en los ojos de Priya, cuando vio que Priya no se atrevía a mirarla directamente y solo bajaba la cabeza, temblando, una horrible verdad se abrió lentamente en la mente de Cora, y la sonrisa en sus labios se desvaneció. Priya dejó la bandeja con manos temblorosas, luego se derrumbó de rodillas frente a Cora y rompió a sollozar. Y la confesión rota que brotó de sus lágrimas le partió el corazón a Cora en pedazos, porque fue Priya, su única amiga, quien la había estado observando en secreto y pasando información a la familia Dresko desde el principio hasta el final. Cora se quedó paralizada, retrocedió, negando con la cabeza con incredulidad, y preguntó: ¿por qué? ¿Por qué fuiste tú? Con la voz destrozada de alguien que acababa de ser traicionada por el último apoyo que le quedaba en la vida. Y Priya, entre sollozos, le contó la amarga verdad detrás de todo. Le dijo a Cora que mucho antes de que ella supiera que la familia Dresko existía, la familia de Priya en su país de origen había caído bajo el control de ese clan despiadado, que las personas que amaba estaban siendo amenazadas y que se había visto forzada a una elección sin salida. O se acercaba a Cora y la vigilaba bajo sus órdenes, o veía a sus propios parientes de sangre sufrir terribles consecuencias. Priya dijo que al principio, acercarse a Cora solo había sido una fría tarea que le habían asignado, que la habían infiltrado en el hospital, arreglado para que se hiciera amiga de la chica a la que estaban apuntando. Pero entonces sucedió algo que ni ella ni la familia Dresko habían esperado. La amistad entre ellas se había vuelto real, que cada momento que Priya pasaba junto a Cora, cada vez que la consolaba, cada abrazo, cada taza de té caliente, todo provenía de un afecto sincero que no podía fingir. Y fue eso mismo lo que había convertido su misión en un tormento que nunca cesó. Priya lloró y dijo que había estado atrapada entre dos tipos de amor: el amor que sentía por su propia familia y la amistad que sentía por Cora, que cada trozo de información que se veía obligada a reportar se sentía como un cuchillo que se clavaba a sí misma. Había intentado retrasar, intentado ocultar partes de la verdad, había pasado tantas noches en vela angustiada, pero había sido demasiado débil y demasiado asustada para atreverse a resistir, y le suplicó a Cora que la perdonara, aunque sabía que su culpa no podía ser perdonada. Cora se sentó allí, las lágrimas se deslizaban silenciosamente por su rostro, y dentro de ella había una tormenta de emociones que se desgarraban unas a otras. Furia por ser traicionada, dolor al darse cuenta de que su refugio más cálido en realidad había sido preparado de antemano. Pero al mismo tiempo, cuando miró el rostro empapado en lágrimas de la amiga arrodillada ante ella, rota por la culpa, también vio algo más: que Priya no era una villana de sangre fría, sino otra víctima de la misma fuerza despiadada que había aplastado la vida de Cora. Una persona llevada al límite y obligada a elegir entre cosas que no se podían elegir. E incluso en ese momento tan doloroso,
la parte profundamente compasiva de Cora, la que había elegido el trabajo de salvar vidas y creía que nadie estaba completamente más allá de la salvación, todavía habló suavemente en su interior. Porque entendió que tanto ella como Priya eran solo pequeños peones siendo aplastados bajo las manos de gente poderosa, y que si dejaba que el odio se apoderara de su corazón ahora, no sería diferente de las mismas personas que habían causado todas estas tragedias. Tal como Victoria había predicho, el cebo que había puesto había atraído a la bestia más grande. Porque en el momento en que Julian Voss se enteró de que Cora había caído en manos de la familia Dresco, no dudó ni un segundo antes de cargar contra la trampa que sabía que lo esperaba, llevando a Tomás y a sus hombres más leales con él. Y esa noche, la guarida generalmente tranquila de la familia Dresco se sumió en el caos cuando comenzó el rescate. Pasos resonaron por los pasillos, gritos sonaron y el desorden se extendió por el oscuro edificio. Dentro de la habitación donde estaba retenida, Cora escuchó la conmoción y supo que Julian había venido. Su corazón se llenó de esperanza mientras se apretaba de miedo por él. Y aprovechando el momento en que los guardias fueron atraídos a la lucha y abandonaron su puesto, la puerta de su habitación se abrió de golpe. Pero la persona que apareció no fue Julian. Era una figura vieja y delgada que nunca podría haber esperado. Su padre, Walter Whitaker. Resultó que todo este tiempo había estado retenido dentro de este mismo edificio como rehén de reserva. Y ahora, en el caos del rescate, el hombre que había fracasado tantas veces en la vida había logrado escapar y abrirse paso a tientas hacia su hija, llevando en su corazón una última resolución para enmendar todos sus errores. Cuando padre e hija se vieron, Walter rompió a llorar. Abrazó a Cora y balbuceó disculpas ahogadas. Dijo que sabía que no merecía el perdón, que él era quien la había empujado a todo esto, que había vivido toda una vida como un hombre cobarde y egoísta, pero ahora solo le quedaba una cosa que podía hacer por ella, y era sacarla de este lugar, sin importar el costo. Padre e hija se apoyaron mutuamente mientras seguían los oscuros pasillos a través del caos, tratando de encontrar una salida. Y por un momento, Cora se atrevió a esperar que pudieran escapar. Pero justo cuando doblaban una esquina oculta, se encontraron cara a cara con uno de los hombres de Dresco, su arma levantada y apuntando directamente a ella. Y en ese breve instante de vida o muerte, sin un segundo de vacilación, Walter se abalanzó hacia adelante, empujó a su hija detrás de él y la protegió con su propio cuerpo. Sonó un disparo, y luego el tiempo pareció detenerse mientras Cora atrapaba el cuerpo de su padre que se derrumbaba. Lo acomodó en el suelo frío, y entendió de inmediato que la herida era demasiado grave, que ningún milagro médico, ninguna mano experta de enfermera podría salvarlo ahora, y su corazón se hizo añicos bajo el dolor de la impotencia llevada a su extremo. Walter miró a su hija con ojos que se desvanecían lentamente, pero que brillaban con una extraña paz, y levantó débilmente una mano temblorosa para tocar su rostro empapado en lágrimas. Susurró con su último aliento que lamentaba ser un padre terrible, que la había amado más de lo que nunca supo demostrar, que ella era lo único bueno que su vida equivocada había creado, y que esperaba que viviera feliz, que amara y fuera amada, que lo perdonara si podía. Cora abrazó a su padre con fuerza, las lágrimas caían sin cesar, y le dijo que lo perdonaba, que siempre lo había amado a pesar de todo, que era su padre y siempre sería su padre, las palabras que sabía que él necesitaba escuchar en este último momento. Y vio una leve sonrisa de alivio tocar sus labios mientras exhalaba su último aliento, dejando este mundo en los brazos de la hija a la que había herido toda su vida y, sin embargo, amaba más que a nada. Cora se sentó allí, en el oscuro y caótico pasillo, sosteniendo el cuerpo de su padre que se enfriaba. Y en ese momento de entumecimiento, lloró por el padre que acababa de morir. Lloró por toda una vida de errores redimida por un último y más noble acto. Y lloró por la amarga verdad de que a veces el amor más profundo solo se expresa plenamente en el mismo momento en que alguien debe decir adiós. Pasos apresurados resonaron y Julian apareció al final del pasillo en medio del caos.
Y cuando sus ojos oscuros vieron a Cora, sosteniendo el cuerpo inmóvil de su padre en el charco de sombra, algo dentro de él se hizo añicos. Su rostro frío como la piedra se torció con una rabia terrible, y cargó hacia adelante con toda la crueldad del monstruo que toda la ciudad temía, listo para ahogar toda la guarida de Dresco en una masacre por venganza. Victoria Dresco apareció también, rodeada por los pistoleros que le quedaban. Y en ese momento, el pasillo se dividió en dos bandos enfrentados, tensos como un alambre estirado. Las dos fuerzas más despiadadas de Lampa se preparaban para chocar en una batalla sangrienta, cuyo único final podría ser la destrucción de ambos, mientras el aire se espesaba en la quietud mortal antes de la tormenta. Pero entonces, entre las dos líneas de armas apuntándose, una figura esbelta se puso de pie. Era Cora, su rostro todavía empapado en lágrimas por haber perdido a su padre, pero sus ojos brillaban con una firmeza que ninguna arma podría crear jamás, y se interpuso directamente entre los dos campos de fuego, colocando su cuerpo desarmado directamente en esa línea entre la vida y la muerte. Todo pareció congelarse. Julian gritó su nombre en pánico, ordenándole que se apartara, pero Cora no retrocedió. Se quedó allí, mirando de Julian a Victoria y luego de vuelta a Julian, y habló, su voz temblorosa pero clara en el sofocante silencio. «Deténganse, todos ustedes», dijo. «Miren lo que están a punto de hacer. Miren a mi padre yaciendo aquí. Murió por este ciclo de odio demencial, y si se disparan unos a otros esta noche, ¿cuántas personas más tendrán que caer? ¿Cuántos niños más tendrán que sostener los cuerpos de sus padres? ¿Cuántas madres más tendrán que llorar por sus hijos?» Se volvió hacia Victoria, y con un coraje que asombró a toda la sala, habló directamente a lo que esa mujer había ocultado más profundamente. «Sé lo de su hija, señora Dresco. Sé que está en estado crítico, y sé que todo su poder, todo su dinero, todas las guerras en las que se está metiendo, no pueden comprarle a su hija ni un día más de vida. Porque hay cosas en este mundo que no se pueden conseguir con violencia o riqueza». Victoria se congeló. Su orgulloso rostro se puso pálido como si acabara de recibir un golpe mortal. Y Cora continuó, su voz más suave ahora, pero aún con todo su peso. «Ha pasado toda su vida midiendo qué vidas valen más que otras. Ha tratado a mi padre, a mí, a tantos seres humanos como piezas que se pueden desechar. Pero ahora es usted quien prueba la impotencia de estar ahí, mientras alguien que ama se consume y no poder hacer nada. El mismo sentimiento que ha forzado en tantos otros». «Soy enfermera», dijo, «y he visto suficiente muerte para entender que su mundo, sus reglas que solo conocen el poder y la sangre, nunca tienen en cuenta el corazón humano, nunca tienen en cuenta la elección, nunca tienen en cuenta el amor. Y es exactamente por eso que todos ustedes están tan solos. ¿Por qué lo tienen todo y aún no tienen nada?» Miró a Victoria y le ofreció algo que nadie esperaba. «Detenga todo esto y déjeme ayudar a su hija, no como una doctora milagrosa, sino como alguien que se quedará a su lado y la cuidará, que luchará por cada precioso momento que le quede con todo lo que sé. Porque esa es la única cosa que su dinero nunca ha podido comprar. Una persona que realmente se preocupa». El silencio se extendió interminablemente, y entonces ocurrió el milagro. Esa mujer de hierro, la que nunca había derramado una lágrima delante de nadie, lentamente hizo una señal a sus hombres para que bajaran las armas. Sus hombros temblaban, y por primera vez, Victoria Dresco ya no era una matriarca despiadada, sino solo una madre desesperada, aferrándose al último hilo de esperanza que le había dado una chica que no portaba ningún arma. Y en ese momento, las palabras y la compasión lograron lo que ninguna bala podría haber logrado jamás. Cuando los disparos cesaron y el odio que parecía imposible de resolver acababa de ser calmado por una chica desarmada, Julian Voss se quedó allí, mirando a la mujer que una vez había sido su enemiga jurada, la que había causado la muerte de Walter, la que había secuestrado a la mujer que amaba. Y según las leyes ordinarias del mundo en el que había vivido toda su vida, este debería haber sido el momento en que asestara el golpe final, cuando se vengara y afirmara su poder absoluto. Pero miró a Cora, miró sus ojos enrojecidos, que aún brillaban con una fe inquebrantable en el corazón humano.
y entendió que si apretaba el gatillo ahora, perdería para siempre a la misma mujer que le había enseñado que una vida humana nunca debe ser sopesada y medida, y que seguiría siendo para siempre nada más que el monstruo que el mundo había creado. Y así, por primera vez en su vida, sumido en la oscuridad, el sepulturero eligió dejarlo ir. Ordenó a sus hombres que se retiraran. Permitió que Victoria viviera, no por piedad, sino porque entendió que el perdón a veces era una fuerza mayor que el castigo. En los meses que siguieron, Julian hizo algo que sacudió a todo el Hampa. Se retiró gradualmente de la posición de poder por la que había luchado con sangre durante tantos años. Entregó la mayor parte de su imperio a la gente en la que confiaba, y silenciosamente trasladó lo que quedaba a negocios legítimos a la luz del día, porque se dio cuenta de que la verdadera libertad no residía en gobernar a otros, sino en poder vivir una vida en la que su corazón ya no tuviera que permanecer congelado. Pasaron 3 años como un río tranquilo que cura lentamente viejas heridas. Y en un barrio obrero y pobre de la ciudad, donde la gente una vez fue rechazada simplemente porque no tenía suficiente dinero para ser salvada, ahora había una pequeña clínica cuyas luces siempre estaban encendidas. Un lugar donde cualquiera que entrara por la puerta era atendido con total devoción y nunca se le preguntaba cuánto dinero tenía en el bolsillo. Era la clínica gratuita que Cora había construido, convirtiendo el dolor de su propia pérdida en un legado de compasión. En memoria de una joven llamada May, que había muerto injustamente años atrás. Y en memoria de un padre que había redimido todo con amor en el último momento de su vida. Porque Cora creía que la mejor manera de honrar a los muertos era convertir su tragedia en luz para los vivos. A su lado, trabajando devotamente todos los días, estaba Priya, la mujer a la que Cora finalmente había elegido perdonar, porque entendió que su amiga también había sido otra víctima de la misma fuerza despiadada, y que el perdón, no el odio, era lo que las liberaba a ambas del doloroso pasado. En cuanto a la hija de Victoria Dresco, aunque ningún milagro pudo retener a la niña en este mundo para siempre, sus últimos meses transcurrieron con calidez y cuidado en lugar de frialdad. Y la mujer, una vez despiadada, después de presenciar la humanidad de Cora con sus propios ojos, abandonó silenciosamente el viejo camino y mantuvo una paz frágil pero duradera con Julian. Una tarde, mientras la luz dorada del sol se extendía por el jardín detrás de la clínica, Julian observaba en silencio a Cora reír con un niño cuya herida acababa de vendar, y le preguntó en voz baja la pregunta que siempre había guardado en su corazón. ¿Alguna vez te arrepientes? ¿Te arrepientes de esa noche fatídica? ¿Te arrepientes de haber elegido quedarte al lado de un hombre como yo en lugar de la vida pacífica que deberías haber tenido? Cora se volvió para mirarlo, sus ojos claros y llenos de amor, y en lugar de responder con palabras, se acercó, se puso de puntillas y le dio un beso en los labios. Pero esta vez no fue un beso apresurado usado como disfraz en medio del caos de la oscuridad y los disparos. Fue un beso suave, dado libremente, ofrecido por un corazón que había tomado su decisión. Y en ese momento, ambos entendieron que el beso accidental de años atrás, una vez usado para salvar su vida, al final se había convertido en lo mismo que salvó su alma, sacándolo de la oscuridad y devolviéndole el corazón humano que creía perdido hace mucho tiempo. La historia de Cora y Julian nos deja una profunda lección, que el poder, el dinero y el odio nunca pueden llenar el vacío dentro de un alma, que solo el amor, la compasión y el perdón pueden sanar verdaderamente a una persona, que cada vida en este mundo es igualmente preciosa, y nadie tiene derecho a medir quién merece vivir o quién merece ser amado, y que a veces la bondad de una persona común tiene más poder para transformar que todas las armas del mundo, encendiendo la luz incluso en los corazones más oscuros. Si esta historia ha tocado tu corazón, por favor suscríbete a nuestro canal, presiona el botón de me gusta y comparte este video para que podamos seguir escuchando muchas más historias significativas y cautivadoras cada día. Y nos encantaría saber cómo te sientes acerca de la historia de Cora y Julian. Por favor, deja un comentario compartiendo las emociones desde lo más profundo de tu corazón para que podamos escucharte y caminar a tu lado.
Gracias por dedicar tu tiempo a escuchar hasta el último momento. Que todos los que vean este video tengan siempre buena salud, una vida alegre, paz y serenidad cada día. Adiós, y nos vemos de nuevo en el próximo.